buenas tardes tengan todos ustedes. Gracias nuevamente por acompañarme en un episodio más de Conversando con Sandra Ortiz. Hoy con un tema que seguramente le preocupa a mucha gente en algún punto de su vida, hablar en público. Y para ello, ¿quién mejor que un profesional en el tema? Willy Saavedra. Además es actor, conductor, licenciado en artes escénicas. Estudió, no solamente en México, en España. Gracias, Willy, por estar con nosotros. Gracias a ti, querida amiga, por supuesto, por invitarme. Y muy contento también de hablar de este tema que hoy por hoy cobra mucha importancia, tanto en los jóvenes como en adultos mayores. Todo el que se expresa a través de un teléfono celular, pues de alguna manera sí tiene la responsabilidad de comunicar y comunicar bien, ¿no? Además, tú tienes toda la experiencia del mundo, no solamente tus estudios te respaldan, sino toda una trayectoria, 20 años en televisión, has formado a muchas personalidades, figuras públicas, incluso autoridades en esto de hablar en público, que usted dirá, qué chiste puede tener, es todo un arte. Fíjate que aprender a hablar es como aprender a caminar. Lamentablemente uno lo hace a partir de los 22, 23, 25, 50, según las necesidades de cada quien. Sí es bien importante que lo hagamos y lo hagamos bien, porque el arte de hablar en público es precisamente eso, es el arte de la palabra, el arte del bien decir, de la expresión corporal, de la expresión verbal, de saber cómo vas a orientar y dirigir perfectamente tus ideas con claridad, con fluidez. Entonces sí es algo que tenemos que prepararnos, estudiarlo, practicarlo en taller, en curso y con quien usted quiera, pero hay que aplicarse. Y nos empezamos enfrentando a este tipo de situaciones, por ejemplo, en el colegio, pero hoy, como bien lo dices, estamos expuestos a las redes sociales. Todo el mundo quiere ser influencer, todo el mundo quiere ser reportero, todo el mundo tiene algo que decir frente a mucha gente, a las redes sociales que serán vistas por miles y millones de personas. Y pues hay que tratar de que ese mensaje llegue a todo el mundo. Y lo primero que nos ganan Willy Saavedra, y creo que es el problema de todo el mundo, son los nervios, ¿no? Te empieza una ansiedad espantosa. Si a lo mejor estás viendo al público, no sé, 20, 30, miles de personas, empieza la sudoración, no controlas tus movimientos corporales, empiezas a temblar. ¿Qué onda con los nervios? ¿Cómo los manejamos antes de empezar con todos los demás consejos? Bueno, prepararte para una exposición en público o para hablar con personas necesitamos de varios pasos. El primero es colocar tu cuerpo de una manera energética, preparada, neutral, decimos nosotros, para ser tú mismo, para explayarte y para hablar con el corazón. Pero el gran problema que tenemos es que nos hacemos la pregunta de ¿qué voy a decir? Y eso ya es una tontería, porque si estás pensando en qué voy a pensar y qué voy a decir, siempre vas a fallar. La primera regla para romper con los nervios es sé tú mismo, sé realmente honesto, sé original, sé auténtico. La segunda es, si tienes nervios es porque dudas, es porque no sabes lo clásico. Si te van a preguntar respecto a algún tema y no lo conoces, es obvio que tienes que estudiar, tienes que estructurar, tienes que planear. Si tú dominas el tema, no vas a tener nervios. Si no trabajas y te lanzas, pues obviamente hay un mecanismo de defensa en el que el cuerpo dice, no me voy a exponer, no quiero estar en riesgo. Inmediatamente se te seca la boca, se te traba la lengua, te pones nervioso, empiezas a respirar agitado y se vuelve como una bola de nieve. Entonces, desde el principio, saber respirar, estar seguro de lo que voy a hablar, saber de qué voy a hablar con tranquilidad, ser tú mismo sobremanera. Si algo no sabes, dices que no lo sabes, pero con toda franqueza, porque el público siempre se da cuenta. Vamos a empezar a desmenuzar todos estos consejos que nos has dado. Primero que nada, algún día alguien me dijo, lo que menos dejes a la improvisación, muchísimo mejor. Y tiene mucho que ver con lo que tú acabas de decir. Hay que estructurar el mensaje. ¿Cómo lo estructuramos por principio de cuentas? De entrada, hay personas que dicen, tengo que aprender de memoria. Esa técnica que nos metían a nosotros en los 80s ya no tiene nada que ver con la realidad de hoy. Nosotros tenemos que ser auténticos sobremanera, dar nuestra propia esencia, nuestro propio color y sobre todo tener claro qué es lo que vamos a comunicar desde aquí, desde el corazón, desde el pensamiento claro y honesto. Eso es lo primero.
Lo segundo es que si nosotros tenemos un tema que vamos a estructurar y vamos a trabajar, sí, hay que escribirlo, hay que hacerlo en la noche, un día antes, hay que leerlo, hay que repasarlo, hay que decirlo frente al espejo, porque de esta manera nos vamos a sentir más seguros. Y obviamente cuando nos toque estar frente al público, sí vamos a sentir tal vez cierta adrenalina, porque es el aquí y ahora y siempre impacta la energía de la gente. Pero si estamos seguros de los que estamos, si estamos seguros, pero si estamos seguros de lo que estamos diciendo, no va a pasar absolutamente nada. Es decir, hay que prepararnos, ¿no? Dices algo muy importante, ser nosotros mismos. No queremos, pues, aparentar lo que no somos. Pero ¿cómo ser yo misma? Digo, a final de cuentas, tú y yo tenemos, digo, muchos años haciendo esto y, pues, repetición tras repetición, uno agarra tablas, como lo decimos nosotros, experiencia. Pero, ¿cómo ser Sandra Ortiz? ¿Cómo descubro la manera de ser y entonces de hablar? Bueno, yo sí creo que también todo radica en confianza en ti mismo, en amor propio, en tener claro tus ideas, tus pensamientos, de entrada contigo. Los diálogos para poder hablar en público comienzan cuando te estás hablando a ti mismo. Entonces, si tú eres honesto, honesta contigo, tus pensamientos, tu tren de pensamiento que está cargado de imágenes, que está cargado de historia, que está cargado de lo que te pasa día a día, de lo que vas aprendiendo, no se va a cortar. Simplemente es como platicar con una persona, como cuando estás en el café, como cuando nadie te mira. Ahora, ¿qué posibilidad hay de poner esa persona que es segura cuando está platicando con un amigo o una amiga que tiene mucha confianza, ponerlo en el escenario y que de igual manera sea seguro o segura y descubramos o podamos percibir su propia esencia, que podamos ver realmente quién es? Algo también importante que yo he visto es que tiene mucho que ver esta comunicación no verbal, ¿no? Nuestra postura, qué hacemos con las manos. Hay gente que, pues, por los mismos nervios, no sabe qué hacer y entonces está así, o se pone rígido, o ya no sabe cómo pararse, ¿no? ¿Qué hay acerca de esta comunicación no verbal? Bueno, recuerdo que cuando estaba en la universidad, yo tenía mucho problema porque decía a mis maestros: "¿Qué hago con las manos? ¿Dónde las coloco?". Y mis maestros me decían: "No coloques las manos en ninguna parte. No pienses en tus manos. Deja que tus manos reaccionen ante la necesidad de comunicarte". El hecho es que nosotros metemos mucho pensamiento y mucha crítica en qué estamos diciendo, cómo lo estamos diciendo. En este momento incluso yo estoy tratando de cuidar lo que estoy diciendo y cómo lo estoy diciendo, y eso es una tontería. El caso es ser libre, ser tú mismo es ser totalmente libre. No pasa nada. ¿Dónde colocas o no tus manos? Si tú estás pensando en ello, ya estás estropeando tu cuerpo, ya lo estás bloqueando y ya estás poniendo incluso un pensamiento que está bloqueando también tu discurso, tu imagen, tu historia y todo lo que vayas a hacer. Por eso es necesario cuando te sientes o cuando estés frente a una audiencia, sé tú mismo, sé libre, es mi mayor consejo. Oye, esto que acabas en algún momento de mencionar, que sirve verse frente al espejo, ensayar frente al espejo, sí sirve. Claro, porque de alguna manera, si tú no te autoflagelas, si no eres como un crítico severo, pues te vas dando cuenta. Aquí el chiste es hacer conciencia. Es decir, estoy hablando y tengo fluidez, soy orgánico, soy honesto, conecto, que eso es otra cosa importante. Me veo en el espejo y si de entrada yo conecto conmigo mismo, no me engaño, estoy frente al espejo y me creo. Realmente lo que yo estoy diciendo lo sostengo porque lo creo. Mi cuerpo reacciona solo. La expresión no verbal es que al cuerpo no lo engañamos, no lo podemos someter. El cuerpo se expresa y dice cosas muchas veces que están contrarios o contrarias a lo que se dice con la palabra. Puedes decirte a alguien, sí, sí quiero, y tener una posición cerrada, y eso quiere decir no te metas conmigo. Puede decirte a alguien, mucho gusto,
pero en la forma en que empalma la mano te pone un espacio vital muy fuerte como para que no entres. Entonces no es tanto el Sí, mucho gusto. claro. Entonces el cuerpo habla, el cuerpo es transparente. Por eso, si tú tienes conectado mente, corazón, en general, tus ideas van a fluir, pero también si eres transparente, entonces el mucho gusto va a ser verdaderamente orgánico, con un apretón de manos ligero, normal, de mucho gusto, y esa persona va a sentir tu energía, de que es real, de que eres auténtico, de que eres honesto. Para mí es como la gran base, porque muchos oradores o maestros de oratoria o gente que se dedica a entrenar gente, hoy por hoy, pues les enseñan, sí, cosas básicas, formales, como la dicción, como el ritmo, pero son formales, son cosas que no van más allá. Si uno quiere hacer un cierre de ventas, si uno quiere hacer un negocio, si quieres conectar, si quieres ligar, si quieres conocer a una persona, conocer a un amigo o una amiga, tienes que ser transparente, mírale a los ojos, haz contacto visual sin que sea intenso, sin que sea que porque alguien te lo dijo y lo escuchaste y entonces todo el tiempo así clavado, porque entonces se siente raro. Todo lo que tiene que ver con ser orgánico va. Todo lo que está impuesto como en un personaje, porque lo aprendí, fui autodidacta, como muchos influencers que fabrican sus personajes, pero se les notan falsos. Y yo creo que la gran ventaja de ser un influencer es que esa persona es totalmente auténtica. Por eso cae bien a la gente y por eso le siguen. Sí, claro. Fíjate que hablando esto de la comunicación no verbal, tu postura, todo lo que haces con tu cuerpo, ¿no? Que va a la par de tu discurso o debería de ir. Algún día, después de muchos años, en televisión vi una grabación mía y entonces me di cuenta que mis manos eran, o sea, yo no las movía para que vean que a todos nos pasa, ¿no? Después de tener, pues, algo de experiencia, digamos, y cuando te ves, dices: "Ah, caray, no estoy moviendo las manos, no se ve orgánico, no se ve odio esa palabra, pero no se ve natural", ¿no? Y entonces tú puedes como empezar a corregir cosas que ves que no checan. Exactamente, mira, el espejo, el monitor en televisión y un director, un productor o alguien que te está cuidando, por supuesto te observa y te dice que no. Pero hoy por hoy a los jóvenes no les puedes decir que no, porque se sienten violentados en su ego y entonces no aprenden y entonces aplican el así soy y qué. Y entonces hoy por hoy tenemos gente a cuadro, me refiero a en un celular que hace lo que se le da la gana y se expresa como se le da la gana, tiene o no tiene dicción, ya le vale. Y no se trata de eso. Yo sí creo que hay que conservar la buena comunicación, la Claro. que tiene objetivo, la que es responsable. Comunicar es una gran responsabilidad. Siempre lo digo. ¿Por qué? Porque voy a impactar a personas, porque muchas personas me van a escuchar. Entonces, algo bueno tengo que dejar. Comunicar tiene una misión. Comunicar también deja algo en los demás. Entretiene, informa, es agradable, da risa, lo que tú quieras. Pero comunicar toca. Si no tocas, si no llegas, si no conectas, no estás comunicando. Tocas un tema importantísimo. Hay gente, y veo conductores, ¿no? Que a lo mejor, digo, no hablemos de medios de comunicación, sino que se van a dirigir a una audiencia. El que sea el maestro de ceremonias, el que, no sé, lo invitaron a conducir algún evento, el que usted quiera. Y de repente van perfectamente arregladitos, su mensaje es estructurado, ves que llevan sus hojitas, no dejaron a nada la improvisación y demás, pero no conectan. O sea, dicen algo que a lo mejor ellos esperaban que fuera medianamente chistoso, nadie se ríe, la gente la ves así como que empieza a perder la atención, no se ven emocionados. Y yo sí quiero reconocer que tú, eh, con todos estos años de experiencia, eres alguien que conectas con la gente. ¿Cuál es ese secreto de Willy para conectar con la gente o lo que tú ves en otros que hace que conecten con el público? Bueno, de entrada, yo entiendo a todos mis compañeros que se paren ahí a hacer protocolo. No es fácil hacer protocolo, son como cosas diferentes, ¿no? Una cosa es estar estructurado, parado frente a una
atril con un micrófono y hacer protocolo y no perderte los detalles de los apellidos, de los nombres, de cómo va la estructura, del ritmo, etcétera. Pero otra cosa es romper la cuarta pared, lo que en teatro nosotros decimos romper la cuarta pared. ¿Qué quiere decir? Que son 3 paredes así y la cuarta es donde está la gente y el actor, y cuando tú rompes esta cuarta pared imaginaria, logras hacer una conexión con la gente. A mí en lo personal me encanta porque yo vivo, existo y soy y me doy siempre a la gente. Entonces, cuando yo estoy en un atril, créeme que sufro más, como que la padezco más en un rollo de protocolo, aunque obviamente aunque obviamente me lo han pedido, pero cuando yo me salgo del atril y me pongo frente al público, primer técnica es aquí y ahora. Es decir, ¿qué está pasando aquí y ahora? Tal vez en ese momento una señora llegó tarde y viene cargando el esquite y entonces tú volteas y ves y la técnica es, digo lo que veo. Soy totalmente honesto en ese sentido. Digo lo que veo o digo lo que pienso. No estoy pensando qué decir. Eso es el gran detalle que tienen muchos comunicadores que dicen, y es que aquí, ¿qué digo? No, 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 no. Es digo lo que veo, digo lo que pienso, porque eso es lo más honesto. Y eso que veo lo ve toda la gente. Está entrando una señora que está distrayendo todo el evento y tú no la pelas. El único ciego eres tú. Y entonces les dices, qué bueno que ya llegó, señora, ya podemos empezar. Convídeme de sus esquites. Y entonces ya como expusiste la realidad de lo que todos estamos viendo, la gente conecta, se ensambla contigo y dice, está viendo lo mismo que yo estoy viendo. Es auténtico, es honesto, no me engaña, no me miente. Por lo tanto, ya se puede decir que son míos y yo soy de ellos, porque estamos viviendo el mismo acontecimiento en el que yo no los engaño. Si pasa una mosca o se está cayendo un cuadro, yo lo digo, tal cual. Eso es para mí como una gran técnica que tiene que ver también con la improvisación, pero que tiene que ver con la conexión. La conexión es honesta. Si en este momento se metiera un cachorro que dice que estamos grabando, pues se mete y lo tengo que levantar y lo tengo que hacer evidente. Y eso que está viendo toda la gente es lo que conecta, porque está realmente sucediendo. No es ser ciego, es estar abierto, como con 5 sentidos así, con toda tu energía y con todo tu cuerpo para ver y llenar y ver la energía incluso de un auditorio completo Sí, o de un claro. estadio. Sí, sí, sí. Eso es pero además es un don que creo que tú tienes, lo has hecho muy bien y en eventos, porque tengo que confesarlo, en donde tú la has hecho de este romper con el público, esta conexión que haces, y yo me encargo del protocolo. Ajá, sí, 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 sí. Cada Así quien, hemos ¿no? sido, sí, claro. Hacemos Es que sido. dicen zapatero a tus zapatos. Bueno, yo me considero un híbrido porque salí de una universidad de artes, de teatro, en la que me enseñaron unas cosas, llego, hago televisión, aprendo otras cosas, pero hay cosas que me fallan. Hay cosas como los nombres, hay cosas como el inglés, hay cosas, y soy sencillo y honesto, obvio, no soy perfecto. Es que ese es el gran problema también, que muchos políticos o conductores o gente que está frente a un cuadro de forma profesional dice, tengo que ser perfecto. No, no, porque nadie es perfecto en la vida. Entonces nos podemos equivocar, se vale ser como tú eres afuera, pero sí sé totalmente honesto, sé totalmente auténtico, como para que la gente realmente diga, ah, sí es cierto, es real, es neta. Por lo tanto, sí lo quiero cerca de mí. Nadie quiere gente que te miente. Estas formas antiguas en las que los políticos hacían la mano así y aparte tomaban clases, para hacerles así, porque algún maestro les dijo, es que si haces así eres incisivo y si haces así y aparte alargaban las palabras de esta manera. Digo, hay una intención. Cuando estás en un foro enorme, para que corra la voz y llegues tipo un estadio, entonces sí tienes que alargar un poco, pero en tiempos
de los 70s, 80s, ya esto se volvió una letanía que sonaba a Ay, sí. política, que sonaba a mentira. Y hoy por hoy, no sabes cuánto se agradece cuando escuchas a un político que sobremanera es un ser humano transparente. O sea, que habla con su verdad. Te guste o no, pero es real, es su verdad, sin entonaciones extrañas que ya no conectan con la audiencia. Y yo creo que, digo, eso estoy totalmente de acuerdo contigo. La entonación falsa es terrible, pero también los mensajes planos de gente que habla así, entonces quieres que ya acabe el evento porque se ve todo nervioso y entonces no tiene ninguna intención. Eso tampoco hace que la gente se interese y entonces empiezas a ver así de, ay, mira, le falta un brochazo de Los pintura, pierdes, ¿no? los pierdes. Todo lo que piensas, todo lo que sientes, pasa, ya sea en un escenario o a cuadro. Yo, honestamente, te puedo decir que en esta entrevista comencé nervioso y poco a poco me voy sintiendo más relajado, pero a todos nos pasa. Te vengo a hablar del arte de hablar en público, pero es una tarea que todo mundo tendría que entrenar, como el gimnasio, como aprender a cantar, como aprender a bailar. O sea, son cosas que no es que hay gente que tiene el don, dijeras tú, pero hay que entrenarlo. Es decir, quien no lo ha hecho se tiene que montar un lápiz o un corcho en la boca para mejorar su dicción y hacer trabalenguas desde Pepe Pecas Pica Papas hasta un pollito de rabadilladito o estas cosas que en los 80s funcionaban porque hacían que tu máscara, que tu boca, pues gesticulara y abrieras un poquito más para que no estropeara las palabras, ¿no? Y cuando tú lo entrenas mucho, como en el gimnasio, se te forman los músculos. Y si no lo entrenas, pues a todos nos pasa. Pero también no porque a todos nos pase o nos equivoquemos, quiere decir que está del todo mal. Hoy por hoy ya vemos cada cosa que tú dices, y tantos seguidores, pero pues ¿qué hace? Pues Sí. tal vez baila o hace contenido en OnlyFans o no sé, cualquier otro tipo de público que no le interesa si hablas bien o hablas mal. Pero en el caso de los que tienen que ver con pues rollos de política, de poder, de empresas, de ser maestros, de liderar grupos, siempre sí es recomendable prepararte en el arte de hablar en público. Hay un tema que, híjole, a mí sí me hace ruido, pero a lo mejor porque yo soy una persona que ya tiene algo de años en esto de la televisión o de hablar en público y que sí me molesta y que seguramente a mucha gente del público de repente se da cuenta de las odiosas y famosas muletillas, ¿no? Hay, por ejemplo, pues, ejemplos muy claros en la televisión en donde alguien dice, por supuesto, 50 veces o empiezan a agarrar, ¿no? Ciertos moditos como puentes en lo que la ardilla gira, Exactamente. ¿no? ¿Qué hacemos con ellos? Bueno, de hecho, tú ya lo dijiste. O sea, de entrada, ¿qué es una muletilla? Para los que no lo sepan, son palabras o son gestos o son cosas que hacemos para ligar un pensamiento o una imagen a otra. Es decir, en medio de estos dos queremos encabalgar con la muletilla y entonces viene el que, porque cuando Bueno, o me explicó. Yo tenía mucho el me explicó. De hecho, seguramente todavía lo cargo de vez en cuando. ¿Cómo la quito? De entrada es conciencia. De entrada es decir y aceptar. Sí, me equivoco. La tengo. Lo acepto. Mucha gente, de hecho, no cambia absolutamente nada porque no tiene la humildad de decir, sí, me equivoqué. Corrijo. A ver, cuando a alguien le dices, esto no está bien, te equivocaste, por lo regular se sienten agredidos en el ego y no lo aceptan y dicen, no, claro que no, y te argumentan de miles de formas que no. Pero cuando 3 o 4 personas lo están viendo y él o ella hace conciencia y dice, pues sí, ¿sí? efectivamente tengo la muletilla del me explico.
Ya de entrada, el aceptarlo de manera consciente es que cuando vuelva a salir ese me explico, ya tú dices, salió, pero yo sigo y no pasa nada. Pero conforme vas haciendo la conciencia, la muletilla se va retirando, se va limpiando. Eso es por un lado. Por otro lado, ten claro tus imágenes, ten clara la historia, ten clara la estructura, principio, medio, fin. Es lo más básico. ¿Cómo voy a empezar? ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Cómo voy a estar en medio para plantear un conflicto? ¿Cómo voy a rematar? ¿Cómo voy a terminar? ¿Con qué energía? Si yo lo tengo claro, principio, medio y fin, no va a haber muletillas, porque las muletillas vienen, entre comillas, a salvarnos cuando se nos va la idea y entonces... Pero incluso se ha hecho tan normal que hoy por hoy escuchas a tantos y tantos comunicadores y no comunicadores que tienen tantas y miles, pero no las quitan. No. No las quitan porque nadie incluso se los dice. Tienes 30 muletillas, ¿ya te diste cuenta? Ujú. Y para que las acepten, No, ya nada más pues le voy a decir a tal que dice al final del día 50 veces, ¿no? Mejor me quedo callado y pues ya, que lo oigan, que siga el discurso. que siga el discurso, hay que lo critiquen en su casa, sí, pero creo que quien sea, ya sea el orador, el niño del que va a dar un discurso en la secundaria o lo que sea, tienes que aceptar y dejar que entren esas ideas constructivas, esas críticas constructivas, mejor dicho, para que tú mejores, porque nadie te lo dice por fregar. A mí me ha quedado claro siempre desde que estaba en la universidad que todo cambio sí tiene cierta dosis de dolor. Cuando realmente quieres renovarte, cambiarte, transformarte, tienes que desechar muchas cosas que no te sirven. Y desecharlas, como en un estado de pérdida, muchas veces duele, pesa, ataca el ego, da miedo enfrentar situaciones nuevas. Pero una vez que cruzas esa parte, te vuelves una persona diferente. Por eso también el arte de hablar en público tiene que ver con personas que son seguras. Al ser un buen ser humano sobremanera, al ser transparente, al ser auténtico, al trabajar en todo lo que te haga menos como una buena persona, pues te conviertes en una persona que realmente tiene algo que darle a la sociedad, algo útil. Es mi Claro. punto de vista. ¿Qué nos recomendarías? A ver, ¿tú cómo te preparas, Willy Saavedra, para dar un discurso, para aparecer en televisión, para decir una idea? O sea, no sé, haces ejercicios, gesticulas, tomas algo, no comes, comes, te duermes temprano. O sea, ¿cómo se prepara un profesional para Bueno, eso? yo hoy por hoy siento que ya ni me preparo, lo cual no está bien, porque siempre hay que hacer cosas para estar bien. Como un cantante tendría que siempre vocalizar para poder preparar su aparato fonador y que funcione perfecto. Pero yo siento que hago cosas ya como que por técnica yo sé que tienen que estar. Por ejemplo, me informo perfectamente del evento, estudio, veo los nombres sobremanera porque yo ya sé que es mi talón de Aquiles, estructuro, pienso en la escena, es decir, sí, me preparo, ¿no? La conducción de un evento, por ejemplo, festivo, de fin de año, etcétera, pues es de gran relevancia porque tenemos que superconectar con la gente, tenemos que hacer que se ría, que se divierta, que se la pase súper bien. Y tú eres la parte medular de todo eso. Entonces, no es solo estudiar y saberte nombres, empresa, etcétera, sino también es saber ver a la gente, saber entrar, romper el espacio vital, ser un poco divertido, entretenido, decir espontáneamente en el arte de la improvisación cosas que realmente toquen a la gente, no chistes viejos, no baratos y no cosas que tú ya te sepas. Incluso hoy por hoy las personas que se paran con un micrófono, que hacen el stand-up, que tienen rutinas ya fijas, incluso ellos hoy por hoy están haciendo que su rutina fija esté viva a través del aquí y ahora con la gente. Entonces,
Son muchas cosas. Yo lo que hago es llegar, echarme un tecito, una manzana, limpiar garganta, hacer un poco de calentamiento, sacudirme los nervios si es que tengo, respirar de manera profunda, relajarme, confiar en lo que estoy haciendo. Si yo confío porque estudié, porque estoy preparado, no dudo. Si yo sé de lo que voy a hablar, no dudo. Y si tengo dudas, las pregunto, las resuelvo. Eso quita muchísimo de los nervios. Si ya estoy frente a la gente, la veo, la contemplo, me hago su amigo, su amiga. Y de esa manera empiezo a conectar y realmente si es una película, es como un tren, es como si entraras en un sueño fascinante porque una cosa te va llevando a la otra y es muy entretenido este intercambio de energía que se da justo en el fenómeno teatral, porque no es solo energía, son emociones que vibran, que la gente siente y que si no hay una sonrisa falsa de este lado, pues tampoco va a haber una respuesta falsa. Bueno, de hecho, el público, si tú le das aquí algo falso, pues simplemente no te responde, solo te medio contempla y lo pierdes. Hoy en día se van al celular, es como de, no me Ay, importas, no. y se van al celular, Exacto. ¿no? Pero cuando los tienes contigo, tú te das cuenta. Yo me doy perfectamente cuenta porque como que se establecen unos hilos transparentes de conexión que no se rompen. Y cuando siento incluso aquí con el rabo del ojo que ya se rompió un hilo de conexión con el de allá porque se movió y está haciendo así o se está rascando la cabeza, justo yo voy para allá. Justo volteo y lo atiendo. Porque de alguna manera los que están conectados conmigo, entre comillas, no me importan. El que me importa es el que se distrajo. Y entonces voy y lo jalo para que se quede conmigo. Y bueno, No, algunas cosas de las que yo hago, pero pues yo creo que también cada quien va desarrollando su que método. lo haces para entretener, pero incluso para un discurso político queda como anillo al dedo este consejo, ¿no? Por eso digo que cualquier persona que piense en ocupar un espacio de poder, de entrada tiene que entender que el poder es para servir, no para servirse. No es una cuestión de ego, es realmente te pones al servicio de la gente. Por lo tanto, tú no importas, no me importa ni cómo vistes, ni qué te pones, no me importa si te maquillaste o no, me importa que seas de la gente. ¿Qué haces por la gente? Cuando tú descubres que hay alguien que está hablando en un micrófono porque se está postulando para cualquier puesto como líder, Ujú. pero ni siquiera se muestra a sí mismo, con errores, virtudes, efectos y todo, pues no les crees. Obviamente muchos llegan y muchos están, pero ser transparente, ser auténtico, también es una chamba que hay que hacer, porque muchas veces no eres honesto ni con tu pareja, no eres honesto ni contigo mismo, entonces te la pasas engañándote, por lo tanto, con los demás, pues mucho menos me hables de supuesta amistad o supuesta fidelidad. No, es como ser infiel todo el tiempo. Por eso es que alguien va a hablar muy bien desde mi punto de vista cuando es una persona auténtica. A lo mejor, digo, hay personas que nos estén viendo y que quisiesen dar algo, transmitir algo, y a lo mejor son las más buenas del mundo en lo que hacen, pero no lo saben comunicar. ¿Se puede aprender? ¿Tarda mucho en aprenderse esto? Porque yo conozco gente de verdad muy buena, sí, que sirve a la sociedad, que tiene algo que decir, pero nomás no transmiten. Bueno, ahí te va. Tú acabas de dar en el clavo, ¿eh? Yo a mis alumnos les digo de universidad que hay un ejercicio que yo les aplico mucho y que una vez que lo entienden es literal como si te cambiaras un chip y te pusieras otro. Tú dijiste, cuando la gente tiene la necesidad, imagínate en este momento que a ti te sucedió algo grave y tu gran objetivo es conseguir dinero. Y entonces te sientas con Willy en el café y créeme, no va a haber nada ni nadie que te detenga, porque de entrada te importa muchísimo, tienes un objetivo y ni siquiera vas a pensar en estructura. Simplemente vas a decir,
¿qué crees? Me pasó esto y el otro y subí, bajé y cuando me di cuenta ya había pasado esto, por lo tanto perdí más de, por favor, ayúdame. Yo tengo hasta estructuras, calendarizas, dices de tal fecha a tal fecha, yo te pago interés, o sea, haces todo. ¿Producto de qué? De la necesidad que tienes de decir algo, una necesidad honesta, una necesidad real. Pero cuando la gente no tiene ninguna necesidad y le dicen, tienes que decirle algo a la gente, haz que tú les caigas bien, empieza a estructurar cosas que no tienen nada que ver, porque no nacen de su necesidad. Si se presenta orgánicamente y dice, he trabajado 10 años al servicio de mi comunidad, he barrido, he limpiado, no hay discurso que se corte cuando eres tú, cuando eres honesto, cuando platicas tu historia, porque nace del corazón, viene de una necesidad real. Entonces, para mí, ese es el gran secreto. El gran secreto es que seas tú mismo diciendo lo que quieres decir a través de tu necesidad. Siempre con el gran objetivo, como ahorita, de dejarle algo positivo a la gente. Claro. Ese es el gran objetivo, de dejar tu granito de arena, de ser útil, de servir, de ayudar, de entretener, de hacer reír. O sea, son muchos los objetivos que se pueden dar en un comunicador, pero sí hay una necesidad de yo necesito, yo quiero, y ahí se suelta todo. Esto lo deberíamos de aprender en la escuela. Señores, ya no hacen falta clases innecesarias de flauta en la primaria, chihuahuas. Hacen clases Bueno, la necesidad de saber comunicar. Me refiero, digo, es un mal chiste, pero a lo que me refiero es que de verdad es muy necesario aprender a comunicar. Si nos está viendo la señora que tiene broncas porque su hijo pues necesita hacer presentaciones o alguien va a incursionar en esto de la oratoria, tiene la necesidad de presentar a lo mejor algún plan estratégico en su negocio. Si el político que nos está viendo no sabe cómo comunicar, si se tienen que vender a, pues no sé, a más gente, a grupos de gente, ¿a dónde te pueden encontrar para que tú estas maravillosas ideas y consejos los puedas transmitir y los puedas entrenar? Bueno, de entrada, antes de darte mis datos, le diste en el clavo porque ese es otro tema, el asunto de la inteligencia emocional, las formas, el cómo. Mucha gente fracasa por el cómo dice las cosas. En la pareja, con los grupos, una mamá con su hijo. Muchas veces no se llega al éxito de la comunicación por el cómo se dicen las cosas. Y el cómo está cargado de emoción y sobre todo de energía. Es decir, hace alguien, como ya te había mencionado, el cuerpo no engaña y alguien hace un gesto de ira, de enojo, de que no te aprueba, de que te desprecia o lo que sea, y la otra persona lo percibe, aunque te esté diciendo que te esté queriendo. Sí, sí, claro, te quiero. Como cuando la novia toxic le dice, ¿me amas? Dime que me amas. Y el otro, sí, te amo, sí, te amo, te amo. O sea, todo eso ocurre y se siente. Entonces hay una gran frustración, sobre todo cuando no sabes también manejar tus emociones para comunicarte. Por eso empecé diciendo, sé totalmente auténtico, sé honesto, pero cuida las formas. Cuida las formas de cómo dices las cosas, escuchando sobremanera el gran objetivo. ¿Qué es lo que yo quiero lograr en esta persona? Cerrar. Tampoco me voy a regalar y tampoco me voy a rogar, pero quiero cerrar. Tengo que demostrarle que mi producto vale, que le va a servir sobremanera, que le conviene, que está a muy buen precio, pero es real. Yo no engaño a nadie, así es. Y si yo estoy convencido de ello, no le digo mentiras y en el cómo matizo mis palabras, cómo digo las cosas, puedo tal vez convencer a esa persona. Ahora, ¿dónde me pueden encontrar? Por favor. A través de Willy-TV, WILLY-TV, en Instagram, en X, y en TikTok estoy como Willy.Saavedra y en Facebook como Willy Saavedra.
Muy bien, pues hay que buscar ayuda. Digo, todos tenemos algo que comunicar en esta vida, en diferentes escenarios, así es que pues se vale aprender y sobre todo de los que saben. Willy, muchas gracias por estos consejos. Ha sido un placer, como siempre, platicar contigo. Ya sabes que te amo además. Ojalá que sirvan para muchas personas. A ti también yo te amo muchísimo, mi reina. Sabes que también te admiro. Eres una gran comunicadora por muchos años. Y pues a la gente que nos hizo el favor de vernos, si nos trabamos por ahí o algo, no nos juzgue, que andábamos ahí también Somos nosotros pensando. mismos. Todos en algún momento claudicamos, pero sí, no hay que dejar de ser uno mismo. Muchas gracias. Y a Gracias a usted, ti. muchas gracias por el favor de su atención. Nos vemos la próxima semana.